El olor era aséptico, demasiado aséptico. Los párpados de Ana aletearon, pero los sentía como pegados con pegamento. Su respiración era superficial. ¿Dónde estaba? ¿En un hospital? No. Había terciopelo, opresión, silencio. Y entonces, voces, lejanas, ahogadas. La de un hombre, tranquila y firme. Por fin está hecho. El dinero ya es nuestro. Otra voz soltó una risita. Una mujer. El corazón de Ana se congeló. Ese era Miguel. Y la mujer no era ella. No podía moverse. No podía gritar. Sentía su cuerpo atrapado en la piel de otra persona. Su nombre era Ana García, 31 años, embarazada de 8 meses, y por lo que parecía, muerta. Pero su mente estaba despierta. Lo suficientemente despierta como para reconocer las voces fuera de su ataúd. Miguel Hernández, su esposo, el hombre que una vez le besó el vientre y le susurró promesas de eternidad, estaba planeando su entierro con otra mujer. Nadie lo cuestionará, dijo la mujer. Tuvo un embarazo complicado, es creíble. Y Miguel solo asintió, como si no estuviera a punto de enterrar viva a la madre de su hijo. Los pulmones de Ana clamaban por aire. Su corazón latía con furia y miedo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué se le había escapado? ¿Cómo podía alguien que una vez la abrazó con tanta dulzura ahora intentar borrarla por completo? Esta es la historia de cómo se enfrentó a lo impensable y descubrió algo que nadie jamás habría podido imaginar. Pero en ese momento no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ana García no estaba destinada a ser una estadística. Era el tipo de mujer que la gente admiraba de pasada, sin conocer realmente su historia. Hija de una empleada de la limpieza y un mecánico en una colonia tranquila a las afueras de la Ciudad de México, Ana aprendió desde pequeña que nada se conseguía fácilmente. Fregaba las aulas después de clase mientras estudiaba para los exámenes en los mismos pasillos que limpiaba. Pero nunca se quejó. Así era la vida. A los 25 había terminado la universidad nocturna. A los 29 dirigía un programa de alfabetización en uno de los barrios con más carencias de la ciudad. Los niños la llamaban Maestra Ana, y a algunos incluso se les escapaba un mamá. Ella sonreía cada vez. El amor, sin embargo, eso era más complicado. Su corazón siempre había sido precavido, y con razón. Había visto a su propia madre llorar demasiadas noches cuando su padre llegaba tarde, borracho o distante. Ana se lo prometió a sí misma. Nunca un hombre así. Entonces apareció Miguel Hernández. Lo contrataron como consultor informático para modernizar los sistemas de la escuela. Traje impecable, sonrisa perfecta, risa fácil. Le preguntaba por su trabajo, escuchaba sus historias e incluso la acompañó una vez a una recaudación de fondos comunitaria, llevando una camiseta que decía «Lee conmigo», como si de verdad le importara. No se enamoró rápido, pero cuando lo hizo, fue de verdad. Raquel, su mejor amiga desde la secundaria, lo miró con recelo desde el principio. Hay algo en él que parece demasiado pulcro, le había advertido, pero Ana solo sonreía. Quizás por una vez merezco a alguien pulcro. En menos de un año ya vivían juntos. 6 meses después descubrió que estaba embarazada. La reacción de Miguel fue ambigua. Sonrió. Sí, dijo todo lo correcto. Pero había algo oculto en sus palabras, un cálculo, una pausa demasiado larga. Un bebé, vaya. Eso es rápido. Aún así, insistió en encargarse de todo. Las citas con el médico, la compra de la cuna, incluso gestionar su papeleo en el trabajo para que ella pudiera descansar más. Mirando hacia atrás, fue entonces cuando empezó a cederle el control. Raquel notó el cambio. Se está metiendo en todo, Ana. Tus finanzas, tu agenda. Pero Ana lo defendía. Solo está ayudando. Me quiere, se lo creía. Hasta el día en que se cayó por las escaleras de la escuela. Fue una caída dura. Estaba de 6 meses y ahí
Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. El mayor sueño de Ana nunca había sido la riqueza, ni el reconocimiento, ni siquiera la seguridad. Era algo más silencioso, algo más tierno, un hogar. El tipo de hogar que nunca tuvo de verdad. Un lugar donde las risas no iban seguidas de portazos, donde el amor no venía con moratones o silencio, y durante un tiempo creyó que lo estaba construyendo. Con Miguel. El embarazo la había llenado de una alegría tan feroz que a veces lloraba solo con rozar su vientre por la mañana. Le puso nombre al bebé en secreto. Elías, si era niño. Maya, si era niña. No se lo dijo a Miguel. Todavía no. Era suyo y del bebé. Pero el día que se cayó, la luz empezó a parpadear. Recordaba la mañana con claridad. Miguel había insistido en recogerla de la escuela. «Estás demasiado cansada para conducir», le había dicho, pero ella salió antes de una reunión y decidió sorprenderlo. Al bajar las escaleras cerca de la sala de profesores, su pie resbaló. O quizás había algo en el escalón, algo resbaladizo. La caída fue instantánea. Un dolor punzante le recorrió la espalda y las costillas. ¿Pero el miedo? Eso vino después, cuando se dio cuenta de que su abdomen había golpeado el descansillo. La llevaron de urgencia al hospital, monitores, vías, pánico. Pero de alguna manera, el bebé estaba bien, magullado. Pero bien. Miguel llegó tarde. Dijo que era por el tráfico. Parecía asustado, pero algo en su rostro no encajaba. Era demasiado actuado, demasiado preparado. Raquel vino a visitarla esa noche y se sentó junto a su cama mientras Ana dormitaba. Cuando Ana despertó, Raquel miraba por la ventana con los brazos cruzados. «Esa caída no fue normal», dijo en voz baja. «El conserje me dijo que alguien vio a Miguel en las escaleras esa misma mañana, justo donde resbalaste». A Ana se le revolvió el estómago. «Eso no significa nada, lo sé, pero ¿no te parece extraño que de repente gestione todas tus cuentas, o que te hiciera firmar un poder notarial la semana pasada?» Ana lo había ignorado en su momento. Hormonas del embarazo, estrés, paranoia. Pero su sueño fue diferente después de aquello, inquieto, tenso. Luego llegó la noche antes del funeral. Recordaba haber cenado con Miguel, le había preparado su plato favorito, pollo marsala, e incluso le trajo él mismo las vitaminas prenatales. Se fue a la cama temprano, mareada, con frío, un dolor de cabeza naciendo detrás de sus ojos. El siguiente recuerdo que tuvo fue despertar en una oscuridad de terciopelo. E incluso entonces, una parte de ella todavía creía. Él no haría esto. Él no podría. Pero en el fondo, una voz más queda susurraba. Ya lo ha hecho. Hacía frío, pero no como en invierno. Era el frío de la quietud. Ese tipo de frío que se te envuelve en los huesos y susurra, no deberías estar aquí. Al principio, los ojos de Ana se negaron a abrirse. Sus miembros parecían de piedra. Tenía el pecho oprimido, pero lo que más la aterrorizaba era el silencio que presionaba sus oídos, un silencio denso y acolchado, como si el propio sonido hubiera muerto. Entonces, voces débiles, ahogadas por la madera. Intentó respirar hondo y sintió las estrechas paredes de terciopelo rodeando sus costillas. Ataúd. Estaba en un ataúd. El pánico estalló dentro de ella como fuego en una habitación sellada. Su garganta intentó gritar, pero solo se escapó un leve jadeo. Entonces lo oyó de nuevo. Su voz. Miguel. Justo afuera. 30 minutos y se acabó. Después de eso, desaparecemos, y nadie preguntará jamás qué pasó realmente. Una pausa, una risita. Nunca se lo esperó. Otra voz, femenina, fría. Supongo que los somníferos por fin hicieron su trabajo. Pensé que lucharía más. ¿Seguro que el bebé también se ha ido? El corazón de Ana se hizo añicos. La respuesta de Miguel llegó lenta, deliberada. No importa,
Serán enterrados juntos. Ese era el plan. No podía moverse. No podía respirar. No podía creerlo. Todo se volvió borroso. La casa que habían elegido juntos, las ecografías colgadas en la nevera, las cartas que le había escrito a su hijo nonato, el suave tarareo que solía cantar mientras doblaba la ropita, todo ello aplastado bajo el peso de esta traición. El padre de su hijo, el hombre al que dejó entrar en su alma, había intentado borrarla. La claustrofobia se volvió insoportable, se arañó la mente, gritando por dentro para que su cuerpo respondiera. Solo un dedo, un espasmo, lo que fuera. Pero no había nada. Recordó lo que dijo Raquel. Ten cuidado con los hombres que son demasiado encantadores. A veces, el encanto es solo silencio disfrazado. Su madre, Margarita, también se lo había advertido siempre. El amor no son los grandes gestos, Ana. El amor es quien se queda cuando nadie mira. Pero no había escuchado. Y ahora iba a morir aquí, en silencio, en terciopelo, con su bebé. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, empapando el satén bajo su cabeza. No estaba lista para morir, no así. No cuando ni siquiera había conocido a su hijo. No cuando no le había dicho a Raquel que tenía razón, o abrazado a su madre una última vez, o mirado a Miguel a los ojos y preguntado por qué. Las voces se desvanecieron. Unos pasos se alejaron, y luego, quietud, sin pasos, sin voces, sin rescate. Esto era todo. Esto era la muerte. Pensó de nuevo en el bebé. Elías, o quizás Maya. Nunca lo sabría. Entonces algo dentro de ella se movió. Un aleteo, un movimiento. En lo profundo de su vientre, su hijo, vivo, todavía luchando. Un sollozo la desgarró. Seguía ahí. Y si él no se había rendido, ella tampoco lo haría. Algo se rompió, no fuera del ataúd, dentro de ella. Ana se aferró a la sensación de ese pequeño movimiento. Su bebé estaba vivo. De alguna manera, incluso después del veneno, incluso después de la traición, incluso después de ser declarada muerta, su hijo seguía ahí. Y eso significaba que no podía rendirse. Empezó con un pensamiento. Mueve la mano. Nada. Intenta con el dedo. Seguía sin haber nada. Concentró toda su energía en su meñique derecho. Era el más pequeño, el más ligero, quizás el más dispuesto. Pasaron los segundos, luego los minutos, y entonces algo, un espasmo, débil, pero estaba ahí. Lo sintió. Lloró en silencio, no de dolor, sino porque la esperanza había entrado en la habitación. Ana recordó lo que su madre le dijo una vez, años atrás, cuando Ana casi abandona la universidad tras suspender un examen. Cuando creas que todo ha terminado, susúrrale tu nombre a la oscuridad. Así es como Dios te encuentra. Así que lo hizo. Dentro de su mente, lo susurró. Ana García, estoy aquí. No he terminado. El peso en su pecho no se alivió. La oscuridad no se disipó. Pero algo cambió. Ya no planeaba morir, planeaba luchar. Se concentró en su respiración, lenta, superficial, luego en los músculos de su garganta. Podía hacer un sonido, aunque fuera uno. Intentó tararear, falló, lo intentó de nuevo. Una suave vibración salió de sus labios. Eso es, pensó. Así es como empieza. No era un cadáver, era una madre, una superviviente. Y en algún lugar de arriba, en una habitación llena de gente que la creía desaparecida, sabía que al menos una persona estaría escuchando. Alguien tenía que estarlo. Un conserje, un doliente, un niño, quien quiera, porque no moriría en silencio. No por un hombre como Miguel, no así. No tenía ni idea de lo que su cuerpo aún podía hacer, pero tenía un nuevo objetivo: hacer ruido, moverse, hacer que la vieran. Por su hijo, por la chica que solía fregar suelos soñando con algo mejor, por sí misma. El sonido era apenas audible, más una vibración que una voz, pero era real. Ana repitió el zumbido, esta vez presionando más fuerte la garganta contra el forro de terciopelo.
Su dedo derecho se crispó, y otra vez una oleada de adrenalina la recorrió y concentró toda su energía en esa única mano. Golpea, pensó, solo una vez. Que oigan. No podía cerrar el puño, pero su muñeca giró lo justo. La golpeó débilmente contra la tapa del ataúd. Toc. El sonido fue sordo, ahogado, pero no silencioso. Afuera, en la capilla, un joven empleado de la funeraria estaba arreglando flores cuando se quedó helado. Giró la cabeza, con el ceño fruncido. —¿Has oído eso? —le susurró al hombre que estaba a su lado. Miguel, de pie cerca del ataúd con su traje negro a medida, los ojos enrojecidos por una actuación de duelo, giró la cabeza bruscamente hacia ellos. —Es la madera. Es vieja, cruje —dijo rápidamente. Pero el empleado se acercó más. ¡Toc! Otra vez. Miguel dio un paso adelante con la voz más afilada ahora. Deberíamos empezar. Se merece la paz. En la última fila, una anciana se aferraba a su rosario. Se llamaba Leonor Prieto. Conocía a la madre de Ana desde hacía décadas. De repente, se puso de pie. «No, esperen». Su voz temblaba, pero cortó la tensión como un cuchillo. «He oído algo». Todos se giraron. El silencio se alargó. Y entonces... ¡toc! ¡toc! 2 golpes deliberados. La sala se llenó de jadeos. Ana los oyó. No estaba segura de si eran reales o imaginarios, pero sintió la pausa, el cambio de energía más allá de la madera. Su respiración se aceleró. La expresión de Miguel cambió. La máscara se deslizó, solo un poco. «Ábranlo», dijo Leonor. «Ahora, yo no creo», tartamudeó Miguel retrocediendo. Pero el empleado de la funeraria ya se estaba moviendo. Otro golpe. Un sonido, claro esta vez, escapó desde dentro. Un gemido. La multitud estalló en el caos. Los teléfonos sonaron. Se oyeron gritos. Alguien gritó: «¡Está viva!». Dentro del ataúd, los ojos de Ana se abrieron por primera vez. Una luz borrosa entró a raudales mientras la tapa crujía. Rostros la rodeaban, pálidos, atónitos. Jadeó, con la voz ronca, y carraspeó las primeras palabras que sus pulmones pudieron formar. «Él intentó matarme», y todo se hizo añicos. La sala se volvió eléctrica, jadeos, llantos, gritos. La madre de Ana, Margarita, se abrió paso entre la multitud, llorando desconsoladamente. «¡Mi niña! ¡Mi niña está viva!», sollozaba, aferrándose al brazo de Ana como si temiera que volviera a desaparecer. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, llamados por alguien en medio del caos. Mientras la colocaban en una camilla, examinándola con delicadeza, sintió que su cuerpo empezaba a rendirse. La adrenalina se desvanecía, le temblaban las extremidades, se le cortaba la respiración. Pero sus ojos encontraron a Miguel. Estaba congelado al fondo de la capilla, con el rostro pálido y las manos temblorosas. A su lado, Lidia, con los ojos muy abiertos, los labios apretados, como si intentara desaparecer. La voz de Ana se quebró. «Son ellos», carraspeó. «Lo planearon. Me envenenaron». Todas las cabezas se giraron. Se levantaron los teléfonos. Alguien ya estaba retransmitiendo en directo. Miguel dio un paso atrás. «No, está confundida», gritó. «Ha sufrido un trauma. No sabe lo que dice». Pero ya era demasiado tarde. La gente se movió para bloquear las salidas. Alguien gritó: «La policía está en camino». El agarre de Ana se aferró al brazo de un paramédico. «¿Mi bebé?», susurró. «No lo siento moverse». El rostro del paramédico cambió al instante. «Tenemos que irnos. Ahora». En la ambulancia, con las luces parpadeando sobre su piel, Ana miraba al techo, tratando de mantener la mente clara. Pero la duda se coló, afilada y cruel. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si no ha sobrevivido? Sus manos se movieron hacia su estómago, temblando. «Por favor», susurraba una y otra vez. «Por favor, que esté bien». El paramédico le apretó el Doppler contra el vientre. No se oía nada. La mandíbula del paramédico se tensó.
Haremos una ecografía completa en el hospital, dijo con cuidado. Quédese conmigo, Ana. Hábleme. ¿De cuánto está? De 35 semanas, murmuró Ana. Ya casi llegaba. Cuando llegaron, los médicos la llevaron rápidamente a triaje. Luces brillantes, voces rápidas, máquinas, vías, todo se volvió borroso. Margarita y Raquel, que habían corrido al hospital, finalmente pudieron entrar. Raquel le apretó la mano. «No lo vamos a perder, no después de todo». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «No puedo perderlo ahora, Raquel, no después de haber vuelto». Pero en su interior una sombra se cernía. ¿Y si este era su castigo? ¿Por confiar demasiado? ¿Por amar a ciegas? Entonces lo sintió, la más pequeña de las patadas, y supo, esta lucha no había terminado. La sala del hospital bullía de urgencia. Médicos y enfermeras pululaban alrededor de Ana, gritando números, revisando monitores, preparándose para una cirugía de emergencia. Ella yacía inmóvil en la camilla, con el camisón empapado en sudor, el rostro pálido, la respiración entrecortada. Y entonces la sala se calmó. Un médico le colocó un ecógrafo portátil en el vientre. Todos se inclinaron. Ana contuvo la respiración. Al principio, nada, solo estática, ruido blanco, y entonces un ritmo débil y parpadeante. Bum, 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 bum. Débil, pero estaba ahí, un sonido tan frágil que apenas existía. Ana sollozó, tapándose la boca. «Está vivo. Oh, Dios, está vivo». El médico jefe asintió. «Está en peligro. Tenemos que actuar ya». Las luces de arriba se volvieron borrosas mientras la llevaban a toda prisa por el pasillo. Su mente daba vueltas. Esto no podía ser real, no podía estar pasando, pero lo estaba. Y ella seguía aquí, seguía luchando. El quirófano era un torbellino, mascarillas, bisturíes, guantes que se ajustaban con un chasquido. Ana sintió el frío pinchazo de la anestesia en la columna. La habitación empezó a oscurecerse por los bordes. Una enfermera susurró: «Lo estás haciendo genial. Solo un poco más». Y entonces el tiempo se fracturó. Las voces resonaban como sonidos bajo el agua. Le zumbaban los oídos. Sentía el pecho hueco. Una presión, un tirón y silencio. ¿Dónde está el llanto? ¿Por qué no llora? Ana parpadeó rápidamente, con la cabeza demasiado pesada para girarla. El médico de la mesa no hablaba. El rostro de la enfermera se tensó. Dos pediatras especialistas se cernían sobre una pequeña mesa al otro lado de la sala. Uno de ellos estaba bombeando un pequeño pecho con 2 dedos. «Sin latido», oyó. «Inicien compresiones. Epinefrina, ahora». El mundo de Ana se derrumbó. No después de todo esto, no después del ataúd, no después de haber vuelto. La voz de Raquel resonó en su mente. «Es un luchador, eso lo sacó de ti». Quería gritar, levantarse de la mesa, tomar a su hijo en brazos e infundirle su aliento de vida. Pero no podía moverse, ya ni siquiera podía llorar. Entonces, una tos, un balbuceo y un sonido que rompió el aire, un llanto, agudo, penetrante, rabioso, vivo. Los médicos se quedaron helados por una fracción de segundo y luego se pusieron en marcha. «Está respirando. Respiración espontánea. Llevémoslo a la UCI neonatal ahora». Ana no oyó el resto. Su cuerpo se relajó con alivio. Sus lágrimas cayeron en silencio. Su alma, destrozada, temblorosa, soltó el aliento que había estado conteniendo durante días. Su hijo estaba aquí, vivo, en contra de todos los planes, de todos los venenos, de todos los cálculos. Vivió. Una enfermera se inclinó, susurrando a través de su mascarilla. «¿Tienen un nombre?» Ana sonrió entre lágrimas, con la voz ronca pero segura. «Elías. Se llama Elías». Y en ese momento todo cerró el círculo. Había sido enterrada, silenciada, traicionada, pero ahora había resucitado, y él también.
3 semanas después, Ana estaba de pie junto a la ventana de la unidad de cuidados intensivos neonatales, viendo a Elías dormir en su incubadora. Los tubos y los monitores todavía lo rodeaban, pero su color había vuelto. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Se estaba curando. Y ella también. Miguel Hernández había sido arrestado la misma noche en que nació Elías. Las grabaciones del funeral, el informe toxicológico forense y el repentino intento de Lidia de huir del Estado. Todo ello construyó un caso tan sólido que ni siquiera sus caros abogados pudieron desmontarlo. Ana no volvió a verlo. No lo necesitaba. Había aprendido que los monstruos no siempre llevan máscaras. A veces llevan anillos de boda. Te llaman amor. Te cogen de la mano mientras planean tu fin. Pero también había aprendido algo más poderoso. No era la misma mujer que se enamoró de Miguel. Esa mujer quería ser amada. La mujer que resucitó de su propio ataúd quería vivir plenamente, libremente, ruidosamente, y nunca, nunca más volvería a guardar silencio. Un mes después, dejó el apartamento que una vez compartió con Miguel. Volvió a vivir con sus padres por un tiempo. Elías llegó a casa sano, con sus diminutos dedos aferrándose a los de ella como si supiera que había luchado por él. Empezó a dar charlas en refugios locales, en escuelas, en centros comunitarios, compartiendo su historia, no porque fuera extraordinaria, sino porque demasiadas mujeres nunca vivieron para contar la suya. No era una víctima, no era un milagro, era una madre, y eso era suficiente para hacerla imparable. Quizás nunca te has despertado dentro de un ataúd, quizás tu traición no vino con veneno, pero el desamor, el silencio, ser enterrado emocionalmente por alguien en quien confiabas, esa parte, muchos de nosotros la conocemos. Si alguna vez has tenido que reconstruirte, pieza a pieza dolorosa, si alguna vez has tenido que mirarte al espejo y decir, sigo aquí, sigo importando, entonces esta historia también es tuya. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has sobrevivido a algo que nadie creía que podrías superar? Tu voz, tu historia, podría ser la luz que otra persona está esperando ahora mismo. Y si este viaje te ha conmovido, deja un me gusta. Si crees en las segundas oportunidades, en las voces que se alzan desde el silencio, entonces suscríbete. Tenemos muchas más historias que contar, y quizás la próxima vez sea la tuya.